Amén. Bueno, es sumo privilegio, este es el último servicio del año 2024 y es de gran bendición estar juntos para estudiar la palabra del Señor y agradezco mucho a Dios por todo este año, cada domingo tras domingo escuchando la palabra de Dios como oyente y como expositor. Ha sido de gran bendición para todos nosotros, yo así lo creo. Y espero que el Señor nos permita entonces en el año 2025 seguir predicando la palabra de Dios con gran fidelidad y que así podamos afirmarnos cada día más en la verdad del Señor. Nosotros tenemos como costumbre en la iglesia siempre en algunas fechas importantes hacer una pausa en la serie de predicación expositiva que hacemos y hacemos una predicación relacionada con la fecha especial, como por ejemplo la Navidad o el Año Nuevo. La Semana Santa también hacemos, ¿cierto?, una pausa y para el aniversario de la iglesia y también para la Reforma. Tenemos como costumbre eso. Entonces ahora, que es el último domingo del año, me gustaría que pudiésemos meditar entonces en algunas verdades espirituales profundas con respecto a nuestra fe y animar a toda la iglesia, pensando siempre de forma local, aquí en nuestra iglesia IBR Concepción, para que el Señor nos pueda mantener firmes hasta el fin y pueda afirmar nuestros corazones en la verdad del Señor y en su palabra. Es por eso que este mensaje que acabamos de leer, yo encuentro que es sumamente importante para nosotros en el día de hoy. Con su Biblia abierta, entonces, entramos en la segunda epístola de Juan, que no hay casi que duda de que el autor de ella es Juan, uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, ya anciano en esta fecha. Él no se identifica como tal, si usted puede acompañar cómo empiezan los primeros versículos. Él nunca dice como el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí Juan no ocupa esa introducción, pero casi que es recibido por todos que Juan es el autor de esta carta y por su literatura, por la forma en que escribe, por su contenido. Ustedes ya les suenan varias cosas de esta carta con lo que se lee en el Evangelio de Juan, en Primera de Juan. Entonces es aceptado por todos que él es el autor de esta carta y la escribió casi que al término del primer siglo, después del Señor Jesucristo. Juan fue el último de los apóstoles. Él murió de vejez solamente. Como el Señor le había dicho que esa iba a ser su forma de morir, así se cumplió. Y aquí estamos cerca del año 80-90 después de Cristo y en ese tiempo la Iglesia de Dios ya enfrentaba algunos problemas. Los problemas son comunes dentro de la Iglesia, ya sean ataques externos como ataques internos. Y la iglesia desde el principio siempre tuvo esos ataques, pero los ataques que vienen de adentro son los que más duelen dentro de la iglesia. Y en este entonces habían salido algunos de ellos que estuvieron un tiempo con los cristianos y se tornaron falsos maestros. Y comenzaron a atacar el cristianismo y comenzaron a pensar y a crear teorías y falsas ideas con respecto al cristianismo. Entonces, en este tiempo en el cual Juan está escribiendo esta carta, una de las grandes herejías que estaba merodeando a la iglesia, atacando a la iglesia, a los cristianos para desestabilizar su fe, era entonces el docetismo. El docetismo enseñaba principalmente de que Jesús no había venido en carne, que Jesús solamente había tenido una apariencia de un hombre, pero él no había sido hombre. Por tanto, quien murió en la cruz no fue Jesús hombre, ¿cierto? Sino que fue una apariencia, más bien un fantasma, podríamos decirlo así. Él era siempre espíritu. En su divinidad nunca él asumió sobre sí la naturaleza humana. Él tenía una mera forma, una mera apariencia, pero él no murió en la cruz como dice la palabra de Dios. Entonces, esa doctrina, docetismo, de hecho de ahí viene la palabra docet, de apariencia, forma, estaba atacando la iglesia y Juan comenzó a combatir esa herejía. Y eso lo vemos en el Evangelio de Juan, cuando comienza hablando de que el Hijo de Dios se hizo carne y toda la historia que nosotros vemos en el Evangelio según Juan, luego en Primera de Juan y ahora también en Segunda de Juan. Entonces él comienza a atacar esa herejía. Es una carta
Todas las cartas tienen una composición casi que general, con una introducción, un cuerpo y una conclusión. Eso es lo que vemos en este capítulo que acabamos de leer. Y él comienza entonces identificándose, no de una forma orgullosa, sino más bien muy humilde, como el anciano. Él no dice Juan, sino que él dice que él es un anciano de la iglesia. Él era reconocido por todas las iglesias como un apóstol, como un anciano que no es solamente anciano por su edad, sino como el oficio de anciano dentro de la iglesia, que también se traduce esta palabra como presbítero dentro de la iglesia o como un pastor. Son sinónimos. Y él utiliza ni siquiera la palabra de apóstol como para ostentar, poco menos como hoy día lo hacen las personas, ¿cierto? Que falsamente se llaman apóstoles, como que eso les da un grado de superioridad. Juan, teniendo ese título, porque era uno de los últimos apóstoles, él ni siquiera lo utiliza, sino que él se llama como un pastor en la iglesia y entonces se dirige a su destinatario. Bueno, ¿quién es el destinatario? Toda la carta tiene un destinatario. Entonces, si usted me acompaña, Juan comienza escribiendo y dice que su destinatario es, dice él, una señora elegida y a sus hijos, dice él. Bueno, ¿quién es esta señora? ¿Verdad? Se nos surge inmediatamente esa pregunta. Hay varias interpretaciones de quién es esta señora y sus hijos. Hay por lo menos 5 interpretaciones. Las principales de entre ellas dice que era una hermana, una persona física y real, y sus hijos, como una familia. Y que esta hermana, por eso les digo, les voy a mencionar solo las 2 principales posibilidades, pero hay varias de entre ellas. Y esta hermana se llamaba Eclecta, que traducido es elegida, que era un nombre también común en aquellos días y era muy distinguido entre los griegos. Esa era una gran posibilidad y ella tenía varios hijos y Juan los ubicaba y por el gran amor que les tenía, él entonces les envía una carta para afirmar su fe. Esa es una posibilidad. De hecho, cuando termina el capítulo, Juan dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Entonces uno como que le da a parecer que posiblemente podría ser una mujer. Pero la posición más aceptada por toda la teología reformada y todos los intérpretes y comentaristas, en su mayoría, creen más bien de que es una personificación y más bien esta señora elegida es una iglesia local a la cual Juan se está dirigiendo y que sus hijos eran los miembros de la iglesia. Entonces es una carta pastoral, totalmente pastoral, en la cual Juan escribe a una iglesia específica y por el motivo probablemente de la persecución que había, de que esta carta la tomaran los romanos, que la tomaran los perseguidores de la iglesia, de una forma muy astuta, Juan, en vez de dirigirse a esta iglesia que está en este lugar y que los pudieran atrapar y llevarlos a la cárcel, mejor se dirige a ellos como una carta de hombre a una cierta persona. Y por eso lo llama a esta señora elegida, pero muy probablemente, según todos los intérpretes, era una iglesia local y sus miembros. Y la iglesia que saluda a esa otra iglesia era la iglesia en Éfeso, donde estaba muy probablemente Juan escribiendo esta carta. Él estaba en una iglesia local en Éfeso y dice, los hermanos de acá saludan a los que están allá. Bueno, Juan comienza diciendo que los ama verdaderamente. Es muy probable entonces por este hecho de que se refiere a una iglesia local y desea él, como lo hace en casi todas sus cartas y el apóstol Pablo, igual que la gracia, la misericordia, la paz de Dios se derrame sobre ellos. Y los saluda de esa forma muy amable. Juan luego sigue entonces con el cuerpo de esta carta y comienza a hablarles principalmente sobre la verdad de Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Qué consiste la verdad? ¿Cuál es el beneficio para una iglesia local en conocer la verdad? ¿Cuál es nuestra participación en eso? ¿Somos activos? ¿Somos pasivos? Entonces, en esa preocupación, él entonces comienza a hablarle a esa iglesia para que permanezcan en la verdad de Dios. Esta palabra verdad, si ustedes se fijan y se dieron cuenta, aparece varias veces en los primeros versículos, aproximadamente unas 5 veces. Entonces, ¿de qué se trata la carta? Si menciona 5 veces una palabra sobre la verdad de Dios.
Así que espero de todo corazón que esta breve meditación, predicación que vamos a hacer hoy pueda penetrar en nuestros corazones. Y tal como ellos anhelaban recibir la carta del apóstol Juan, una iglesia local, ustedes tienen que pensar que el contexto era igual que cuando Juan escribe todas las cartas que fueron enviadas a las 7 iglesias. Esas iglesias estaban reunidas un día domingo, el día del Señor, esperando esta carta, esperando leerla ansiosamente porque era la revelación directa de Dios para una iglesia en específico. Y estaban con el corazón ahí, mente, oído abierto para escuchar la palabra de Dios. Y así estaban estos hermanos ese día para escuchar las palabras del apóstol. En primer lugar, veamos entonces que Juan desea que los destinatarios de esta carta, los hermanos de la iglesia, ellos conozcan la verdad. Ellos anden en la verdad. Todas esas son expresiones que están aquí en el texto que acabamos de leer. Que ellos amen la verdad. Que ellos perseveren en la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad que nosotros podemos decir? La verdad no es subjetiva. Eso es lo primero que podríamos señalar. Como el mundo cree que la verdad es subjetiva, nosotros creemos que la verdad no es subjetiva. La verdad siempre ha sido objetiva. La verdad no es un concepto. La verdad no es una cosa, no es una teoría, no es una filosofía. La verdad es una persona. La verdad se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y todas las palabras que salieron de su boca son verdad. Por eso es que nosotros le amamos a Él y amamos sus palabras. Y somos cristianos porque obedecemos su palabra y sus mandamientos y amamos su persona. Entonces la verdad es Cristo Jesús y en esta carta es sinónimo tanto la verdad de los mandamientos que usted acaba de leer conmigo, la doctrina de Cristo, todo eso son sinónimos de la verdad, de la persona del Señor Jesucristo y de su evangelio. Eso está más que claro, ¿cierto?, en lo que acabamos de leer. Entonces, en primer lugar, veamos que la verdad debe ser conocida por los cristianos. Eso lo tenemos en el versículo 1. Si usted acompaña conmigo. Él dice, a ustedes yo los amo en la verdad, no solamente yo, sino también todos los que han conocido la verdad. La verdad del evangelio debe ser conocida por la iglesia de Dios. Eso pareciera casi que ser aceptado por todos en esta iglesia. Pero créame que hay círculos evangélicos o mal llamados evangélicos que no priorizan el conocimiento de la verdad. Nosotros debemos huir de todo movimiento mal llamado evangélico que nos destituya del entendimiento de la verdad. Todo eso debe ser desechado, porque en primer lugar el cristiano se torna como tal porque él conoce la verdad. Él tiene un encuentro con Cristo que es la verdad. De hecho, Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, ustedes recuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Por tanto, los cristianos, nuestra primera prioridad es conocer al Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Cuáles fueron sus obras, su vida, su muerte, su resurrección? Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios de forma íntima, de forma profunda. Usted debiera ese ser el lema de su vida, conocer a Dios. Los catecismos en general, mayor, menor y todos los antiguos, casi siempre esa era la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre o el objetivo del hombre, el objetivo de su vida es, en primer lugar, conocer a Dios. Ese es el fin principal del hombre y luego gozar de Él para siempre en base a ese conocimiento. Entonces nosotros, usted y yo, hoy necesitamos recordar esta verdad. Pareciera ser tan simple, tan recibida, pero nunca podemos olvidarlo, porque de repente nosotros podemos olvidarnos de esto y comenzar a enredarnos en enseñanzas de este mundo. De repente ni siquiera nos damos cuenta, ya ni leemos la Biblia. La Biblia ya no es prioridad en mi vida. Entonces con eso, dice Sujel Michelén, nosotros decimos que yo no necesito de Dios, porque yo me las puedo por mí mismo.
Por eso yo no necesito conocer la verdad porque ya me las puedo por mí mismo y ni siquiera nos damos cuenta y esa es nuestra predicación. Nosotros nos podemos por nosotros mismos. El cristiano no piensa de esa forma. El cristiano basa toda su vida en un conocimiento profundo con respecto a Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para morir por pecadores, para pagar nuestra culpa, nuestra iniquidad? ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿Cuál es la historia de la Biblia? La Biblia tiene solamente una historia, un mensaje solamente. ¿De qué se trata eso? Ellos, estos destinatarios, estaban luchando contra esta herejía que decía que Jesús no había venido en carne. Y lucharon contra eso. Y enseñaban en contra de esa herejía con la palabra de Dios, con un conocimiento profundo de la palabra de Dios. De tal forma que si viene alguien por ahí y comienza a decirle, pero si Jesús era divino, Jesús no era humano, Jesús solamente apareció entre los hombres y de repente eso suena bonito, ¿cierto? Y todo, y de repente usted se empieza a extraviar por no tener un conocimiento profundo con respecto a Dios. Y este conocimiento es un conocimiento no es un conocimiento apenas teórico. Este es un conocimiento personal, profundo, íntimo con Dios. Es conocerlo a Él y encontrarse con Él. Tener una relación íntima con el Dios Todopoderoso. Yo no le estoy hablando acá de un conocimiento meramente teológico en el sentido de conceptos. De tal forma que usted llegue a ser un mero teólogo, pero no un cristiano que conoce a Dios en lo profundo, en lo íntimo de su vida, en su dormitorio, en su vida de comunión con Dios, sino que nosotros estamos hablando acá de un conocimiento salvífico, que ese Dios es mío, me pertenece, salta de esta palabra, de lo escrito y entra en mi vida y cambia mi forma de ser, mi corazón, muestra quién yo soy y me otorga un conocimiento salvífico con respecto a mi vida, quién soy yo, para qué fui creado, quién es Dios y todo eso. Eso nosotros necesitamos arraigarlo a nuestro corazón. Yo necesito conocer a Dios. Si usted sigue avanzando en el texto, el versículo 2, 4, 6, Juan dice que ellos, los cristianos, tanto ellos como nosotros en el día de hoy, necesitamos andar en la verdad. Él dice que debemos perseverar en ella dentro de nosotros. Y nosotros debemos amar la verdad, dice el texto. Hubieron personas que comenzaron a estudiar la verdad y después se tornaron falsos maestros, se comenzaron a desviar. De hecho, en la primera carta que él envía a otra iglesia, él dice que muchos salieron de entre nosotros. ¿Y cuál es la respuesta para eso? Personas que estaban aquí, personas que pasaron por esta iglesia local, aquí en IBR Concepción, y hoy, si pasan los años, usted los ve, están en el mundo, haciendo cualquier cosa menos servir a Dios a quienes dijeron conocer. Y eso de forma general, como de vida cristiana. Yo creo que todos tenemos en mente a personas que hace 20, 15 años atrás eran cristianos, predicaban algunos. Sin embargo, hoy no son nada y viven lejos de Dios. ¿Cuál es la explicación para eso? Juan dice en 1 Juan 2:19, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Él dice, si hubiesen sido de nosotros, nunca se hubieran ido. Y ellos se fueron para que fuese manifestado que no todos son de nosotros. Entonces, ¿cuál es la respuesta para la pregunta de que hay personas que se desvían de la verdad? Hay personas que se desvían de la verdad porque no andan en la verdad, no perseveran en la verdad. El cristianismo es una lucha hasta el fin de sus días, una batalla espiritual contra el pecado, contra la maldad, contra el diablo. El que no persevera hasta el fin no va a ser salvo. Yo necesito perseverar hasta el fin, andar en la verdad todos los días de mi vida. No es que yo conocí a Dios cuando Él me convirtió y de ahí nunca más. El cristiano prosigue en un conocimiento constante de Dios cada día, porque además de eso, nuestro entendimiento es mínimo, minúsculo,
comparado a la grandeza de Dios y a su poder. Nosotros, ¿qué podríamos decir? Todos los días que leemos un texto bíblico, aunque sea el mismo, cada vez aprendemos algo nuevo de Dios. Cada vez podemos perseverar en esa verdad. ¿Cuál es la respuesta entonces para esas personas que se extravían? Ellas dejan de andar en la verdad, ellas no perseveran, no aman la verdad. La verdad no es, como ya lo tratamos en cierta oportunidad, un mero objeto de estudio. No es un objeto de estudio que usted va a un lugar en la universidad donde estudian estos seres que ya están sin vida y lo miran con un microscopio, toda su estructura, su gloria que hay entre esas divisiones celulares y todo eso, pero está muerto. Y además de eso se apaga el microscopio y eso no tiene nada a ver con mi vida, ¿verdad? El Evangelio no es así. El Evangelio usted no lo puede tomar con un microscopio y analizarlo y después lo cierra y se va para su casa y sigue viviendo su vida. Y ese Evangelio no impacta mi vida, mi forma de ser, quien yo soy, no me cambia, no me transforma, no tiene nada que ver conmigo. La verdad de Dios no es así. La persona del Señor Jesucristo debe ser amada con todo el corazón. De hecho, ese es el gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser y conocerle a profundidad cada día en mi comunión con Él, de tal forma que esa verdad, que no es un concepto, sino que es una persona, comienza a gobernar mi vida, comienza a dirigir mis pasos, comienza a ser el centro de mi vida, la raíz de toda mi existencia. Por lo que yo vivo es por esta verdad, porque esta verdad cambia la vida de una persona. No se queda fuera de mi vida, entra en mi vida y cambia todo. De hecho, comienza transformando el corazón, el alma y el estado en el cual yo me encuentro con Dios. Eso es lo que hace la verdad de Dios. Cambia mi vida, entra en mi corazón y me gobierna por completo. De tal forma que ahora mi vida se rige por esa verdad. Observemos que el conocimiento de esta verdad nos lleva a la práctica. Ese es uno de los más trágicos errores que nosotros podemos contemplar si hablamos del movimiento reformado, bautista reformado. Personas que conocen la verdad de Dios, pero no lo llevan a la práctica. El Evangelio todo se lleva a la práctica. El Evangelio es vivir el Evangelio, de hecho. No es solamente conocer la teoría, lo que Jesús hizo. De hecho, se maneja mucho lo que es la expiación, propiciación. De esos términos no hay ningún problema. Maneja todos esos términos. Pero no impacta su vida. Sus pecados no han sido perdonados. No conoce a Dios. No se ha enfrentado con la santidad de Dios. ¿Quién es Él? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a la cruz? ¿Por qué? Jesús vino a la cruz porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Pero eso no cambia la vida de estas personas. De tal forma que en algún momento de sus vidas se desvían de la palabra de Dios. Y eso es lo que ocurre en nuestros días. Ocurrió en los días de Juan. Primera de Juan 2:19, que ya lo mencionamos. Y la palabra de Dios dice que cada día que pasa, hasta que Cristo vuelva, muchos van a abandonar la fe. Muchos van a enfriar su corazón. De hecho, Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que va a hallar fe en la tierra? Porque el amor de muchos va a ser enfriado. Sin embargo, siempre hay un grupo de personas fieles a Dios y que se comprometen con la verdad. Hoy día usted tiene que comprometer su corazón con la verdad de Dios. ¿Cuál fue su compromiso durante todo el año 2024 con la palabra de Dios? Si pudiéramos ponerlo en cantidad, desde que inició el año hasta que está terminando el año. ¿He crecido en el conocimiento de Dios? ¿Estoy igual, más o menos? ¿Poco? Nada. No conozco a Dios, este año fue como un año más. Eso no puede ser así. Yo necesito llevar toda esa verdad a la práctica y vivir la palabra de Dios. Juan en el versículo 7 al 9, él dice,
muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Observen, este es un engañador y estos son anticristos. Miren por ustedes mismos, dice Juan, en el versículo 8, si me acompañan, para que no pierdan el fruto de vuestro trabajo, sino que participen de la recompensa completa. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Nosotros llevamos esta verdad a la práctica y logramos observar en las palabras de Juan que él dice, cuida tu corazón para verte libre de desviarte de la verdad. Cuida tu alma, cuida tu ser por completo, de tal mente que tu mente, tus ojos estén fijos en la verdad de Dios. Y usted diga, pasan los años y pasan los años y los años y estoy más firme que nunca. Y no hay nadie de todos estos herejes que han salido por el mundo, nadie me va a separar de la verdad de Dios. Porque sumado todo lo anterior, si usted conoce la verdad, si usted anda en la verdad, si usted ama, la conoce, vive en ella, la busca cada día, usted ya no va a aceptar el error. Personas que visitan una iglesia que predica la palabra de Dios, después ya no aceptan paja molida como predicación. Cuando viene alguien y dice ser un profeta, ya no aceptan eso. Porque ya conocen la verdad, ya la aman. Y la verdad, de forma inevitable, en tercer y último lugar de este punto, nos separa del error. La verdad siempre divide. No hay otra posibilidad. El doctor Sproul, cuando respondiendo en cierta oportunidad, cuando le dijeron que él era un divisor, porque siempre causaba división en las iglesias, las personas se salían, él dice que la verdad de Dios siempre divide. Desde el principio, en el jardín del Edén, en Génesis capítulo 1, 2, en el capítulo 3, cuando la cosa se pone más densa, usted ya va a ver que todo Génesis ya es teología pura y es doctrina pura en contra de la herejía. De repente se levantó una serpiente terrible y comenzó a querer engañar al hombre y a la mujer. Es por eso que todo el cristianismo es doctrina pura en contra de la herejía. Y le dijeron con que Dios les dijo que si comen van a morir. Eso es falso. Ahí está la mentira desde el principio, porque el diablo es el padre de la mentira. Eso no es verdad. Si ustedes comen, ustedes no van a morir, ustedes van a ser igual que Dios. Y Dios no quiere eso. Y entonces se produjo la mayor tragedia en la historia de la humanidad cuando el hombre y la mujer decidieron creerle al diablo y no a Dios. De ahí comenzó el problema con un desvío de la verdad. Y si ustedes contemplan Génesis en su casa, ahí comienza la división entre la verdad y la mentira. Y la verdad siempre, siempre va a dividir en ese aspecto. En segundo y último lugar, si usted puede acompañar conmigo, Juan ahora, después de hablar de la importancia de la verdad y que los cristianos deben afirmarse en la verdad, conocer a Dios, su palabra, su ley, quién es Él, lo que Él ha hecho. Ahora, en segundo lugar, Él pasa entonces a darle la importancia a la comunión dentro de la iglesia, a la unidad dentro de la iglesia. Versículo 10, 11. Si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina del Señor Jesucristo, no lo reciban en la casa. No le digan bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Él termina diciendo, tengo muchas cosas que escribiros, no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, sino que yo espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana la elegida te saludan. Amén. En un sentido negativo, Juan ahora dice que la unidad de la iglesia siempre debe mantenerse firme y sólida. Y es mi deseo para este año 2025 y de aquí para adelante que nuestra iglesia se mantenga en la unidad de la verdad para la gloria de Dios. Si usted se fija, él dice, ustedes tienen que dividirse de aquellos que predican el error.
Tienen que hacerlo. No podemos tener comunión con todo el mundo. La doctrina del ecumenismo, no sé si les suena, han escuchado por ahí, eso no es verdad. Eso es una herejía que se ha levantado muy antigua, hace mucho tiempo atrás. Y en los días de hoy sigue perseverando que no tiene que ser tan cuadrado. ¿Por qué va a ser tan cuadrado? Si finalmente nuestros hermanos católicos son hermanos, porque creen en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Para qué ser tanto así con el infierno? Si nosotros podemos amenizar un poco la palabra de Dios, ¿cierto? Y no ponerle tanto, sino que ser más suaves. ¿Por qué ser tan duros, tan serios? Juan dice, si alguno de estos herejes viene a ustedes y no traen la doctrina de la verdad, no lo reciban, no le hablen. Si ustedes los acompañan en sus malas obras. No pueden unirse a ellos. Para mantener la unidad rompe la comunión con la herejía. Y rompe la comunión con aquellos que no predican la verdad. En este sentido, no puede ser de que hay hermanos que trillan por otras doctrinas, por ejemplo, los arminianos, pentecostales. No tengo comunión con ellos, se acabó. No es así, sino que estamos aquí distinguiendo la verdad de la mentira, ¿cierto? El cristianismo de las sectas. Y dentro del cristianismo hay muchas iglesias que aman al Señor y predican la verdad, muchas de ellas no con tanta precisión como podrían hacerlo, pero yo no estoy diciendo que usted rompa con un hermano que es pentecostal, eso no es la idea acá, sino que usted pueda romper con los herejes, romper con aquellos que no predican la palabra de Dios. Eso usted lo tiene que hacer. Si viene alguien y le dice, pero si nosotros para ir al cielo tenemos que hacer buenas obras, usted va a ser yunta con esa persona y más amigo que nunca y van a compartir. No puede ser, porque en algún momento van a chocar, ¿cierto? De hecho, usted en ese mismo momento debería responderles con la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, la unidad nos rompe comuniones con el error, con la maldad, con la iniquidad. Y en un lado positivo, si ustedes ven, Juan había dicho anteriormente que este es el gran mandamiento, versículo 5, que ustedes se amen unos a otros. Él dice que ustedes permanezcan en los mandamientos de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento? Dice el que se amen los unos a los otros. Después él vuelve a decir, ¿y qué es el amor? Que ustedes anden en sus mandamientos. Es una unión intrínseca que hay entre mandamientos, amor, servir a Cristo. No es un amor vacío. Un amor de pura emoción y de alegría y de comunión. Es un amor que está arraigado a la verdad de Dios. Y la verdad nos une como hermanos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no nos une, hermanos, la buena onda. Venir acá para compartir un rato. El Dr. Lloyd Jones siempre lo dijo. Hay personas que vienen y piensan que la iglesia es un club social. Meramente para hacer amistades y formar lazos y conocer a alguien, quizá me pueda casar y todo eso, o hay algún hermano que pueda tener algún recurso y me pueda dar un trabajo. Siempre es atractivo la iglesia para un impío en esos aspectos, pero la iglesia no es un club social, la iglesia no es una junta de vecinos que tienen un mismo fin, compartir y hacer buenas cosas y prosperar. No es eso, a nosotros nos une la verdad de Dios, lo que Dios hizo en mi vida. Dios transformó su vida, lo trajo a su reino celestial, a mí también. Entonces esa verdad nos une como hermanos. Y somos ahora parte de un solo cuerpo, un solo Señor, dice la palabra, y un solo bautismo, de tal forma que esta unión entre cristianos se asemeja a un cuerpo. Vaya a sacar la mano del brazo a ver si el brazo va a funcionar bien. Esta unión se asemeja a un matrimonio. La unión que hay entre un marido y una mujer, esta unión se asemeja también a un edificio. Este edificio, sáquele el techo a ver si esto se sostiene. Sáquele el piso a ver si las paredes se sostienen. Así es la unión del cristiano con Cristo. Así es nuestra unión con el cuerpo de Dios. Y en esta unión, Juan dice, ustedes tienen que estar firmes en esta comunión y la base, conociendo la verdad, es que ahora ustedes se amen los unos a los otros y que ustedes puedan permanecer en la unidad. Juan capítulo 17, que nosotros lo estudiamos los domingos, que es lo que Jesús le pide al Padre, que sean uno solo,
como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos no se dividan, que no hayan divisiones, que sean uno solo para siempre. Por eso es que él termina escribiendo diciendo de que la carta nos reemplaza el verse. Los mensajes nos reemplazan tener una comunión personal. Él dice, yo quiero ir y hablar con ustedes, dice él, versículos 12 y 13, cara a cara, para que mi gozo sea cumplido. Y esta iglesia saluda a esa iglesia. ¿Se dan cuenta la importancia de la comunión? La importancia de la unidad dentro de la iglesia. Hay un amor de un hermano con otro, un amor que nos une por la causa, de tal forma que podríamos decirnos que casi que nos pertenecemos, de hecho, el uno al otro, le pertenecemos todos juntos a Dios. Y es por eso que Juan destaca esta comunión que hay entre los hermanos. Observe, hermanos, la unión no puede ser rota por nada en el mundo dentro de la iglesia. No permita nunca para este nuevo año que va a empezar que el diablo envenene nuestra comunión. No permita que entre la murmuración. No permita que entre el chisme. No permita que entren los falsos hermanos en la comunión y ellos comiencen a corroer la comunión que hay entre los santos. No permita eso. Porque Juan dice, todos aquellos que amamos a Dios, que amamos su palabra, amamos al Señor Jesucristo, amamos la verdad, necesitamos combatir por la verdad. Necesitamos defender la verdad, dice Juan, dice Judas. Nosotros necesitamos pelear ardientemente por la fe que nos fue dada una vez y para siempre a los santos. Esas son palabras de Judas. Nosotros necesitamos, en base a todo eso, al conocimiento de Dios, a la verdad, mantenernos unidos hasta el fin de nuestros días. Esas son las palabras del apóstol Juan para esta iglesia. Apliquemos lo que nosotros hemos aprendido y de lo que Juan acaba de escribir en esta carta. En primer lugar, me gustaría hacerle una pregunta. Durante todo este año, piense, respóndase en su mente y en su corazón. Dios, Él nos ha revelado su verdad, su palabra. Dios ha enviado maestros a su iglesia, ha enviado pastores, predicadores, para que podamos tener un mayor entendimiento de la palabra y la verdad de Dios. Le pregunto una vez más, ¿cómo está su entendimiento con respecto a las cosas de Dios? ¿Cómo está su entendimiento? ¿Usted ha crecido en eso? Hay varios que han participado por discipulado, los que están acá, algunos están en eso. ¿Han aprendido algo? ¿Eso ha impactado en algo sus vidas? ¿Cómo está su caminar con Dios? Conocer a Dios es nuestro lema, nuestra finalidad, y cuando lleguemos a la gloria vamos a comprenderlo todo. En esta vida no vamos a comprenderlo todo. Pero usted necesita entender lo principal, lo esencial de la verdad de Dios. Lo necesita conocer. Y luego usted va, cual viaje en un bote, en un lago muy profundo, usted mira y hay cosas muy hermosas por encima del agua cristalina, pero de repente usted se tiene que tirar un piquero. Y tiene que conocer más profundo, más profundo, más profundo. No va a estar toda su vida en lo superficial del conocimiento de Dios. Y solo el Evangelio, y solo el Evangelio, y solo el Evangelio. Pero no tiene idea de las doctrinas un poquito más densas y que son dignas de estudio. ¿Cómo está su vida con respecto a eso? En segundo lugar, ¿cómo está mi comunión en la iglesia? Si ustedes han leído la palabra de Dios, recordarán de que uno de los grandes ataques del maligno es siempre en contra de la verdad de Dios. Eso está desde el principio. Y luego de eso es destruir la iglesia. Siempre ha sido lo mismo. Siempre esa es la táctica del maligno. Y de todo estas huestes celestiales de maldad, nosotros vivimos en una batalla espiritual contra el mal, contra el pecado, el diablo, sus estrategias, etc. Y luchamos contra ellos con la armadura de Dios, con la palabra de Dios, con la verdad, pero uno de sus objetivos principales es destruir la iglesia. Pero por la gracia de Dios, la iglesia nunca va a ser destruida. Nunca, porque Jesús dijo, mi iglesia va a prevalecer hasta el fin de los días.
Sin embargo, nosotros sabemos que el diablo siempre intenta acabar con la comunión, destruir la unidad dentro de la iglesia, porque eso es un punto donde él sabe que es casi que un talón de Aquiles, porque basta una mala conversación para empañarlo todo. ¿Cómo está su comunión dentro de la iglesia? Juan deseaba estar con estos hermanos que estaban pasando por un momento difícil, que estaban enfrentando persecución, tribulaciones. Él quería estar ahí, siendo que Juan aquí tenía casi 100 años aproximadamente, 90 años, era de muchos días de vida. Y aún así tiene deseo de estar con la iglesia, visitar la iglesia, estar con los hermanos, verlos cara a cara. En eso hay una relación, ¿verdad? Cercana con los hermanos. ¿Usted conoce a su hermano? Durante el año 2024 en la iglesia, por la gracia de Dios, llegaron hartos hermanos a la iglesia, aquí en Coronel. ¿Usted los conoce? ¿Cómo está su amor por la unidad de la iglesia? Jesús oró por eso. Pero hay personas que parecieran que viven aquí un cristianismo muy ermitaño. Como que aquí cierro mi Biblia, me voy, se acabó. Después vuelvo el domingo, lo mismo, me voy. Pero no tienen relación con nadie. Nadie. No hay una mayor cercanía, una mayor relación. Nosotros debemos avanzar hacia ello. Y si no lo logró hacer este año, no se aprendió el nombre de una persona porque se han fijado en aquí el hermano el alto, y tiene idea de los nombres y a uno se le va muchas veces entre tanta gente que entra a la iglesia. Pero que ese no sea un motivo para no conocer su vida, para que ese no sea un motivo para no conocer sus luchas, un motivo de oración. ¿Tenía idea que esta persona es el único cristiano en su casa? Y que eso es una batalla gigantesca para él, porque tiene 2 hijos que le sirven al diablo y su marido le sirve al diablo y es una lucha constante contra esta persona. Usted tiene que orar por ella. De eso se trata el cristianismo, de sufrir juntos, de llorar juntos, de perseverar en el camino del cristianismo juntos. ¿Cómo ha estado eso este año? ¿Ha crecido en eso? ¿Ha avanzado en eso? Deseo de lo más profundo de mi corazón de que este año que comienza y de aquí para adelante, todos los años que sigan, nosotros podamos arraigarnos a la verdad de Dios con todo nuestro ser. De tal forma que llegue el año 2025, finales del 2025, y estemos cada día más cerca de Dios. Cada día con un conocimiento más profundo del Señor Jesucristo. Cristo Jesús vivió una vida sin pecado, sin maldad. Él vivió y cumplió toda la ley de Dios. Él murió en la cruz del Calvario por pecadores que creen en su nombre para darles vida eterna. Resucitó al tercer día. Su obra es grandiosa, demasiado grandiosa, como para que usted la menosprecie en este día. Como para que usted no salga de aquí con un deseo más profundo de conocerle a Él, de comenzar a analizar sus oficios. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador, como nuestro rey? ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz en esta transferencia que hubo de justicia, de pecado, su justicia en mi cuenta, mi pecado sobre Él? Y eso yo lo doy por firmado. Cada día lo va a llevar a un amor más profundo por el Señor Jesucristo. No algo meramente intelectual. Nuestro deseo no es que usted sea un intelectual. No es nuestro deseo. De todo corazón lo digo, no lo es. De que aquí todos manejen las doctrinas sistemáticas, las teologías sistemáticas, las más difíciles que hay. Eso no es mi deseo para su vida, en primer lugar. En primer lugar, mi deseo es que usted todo el conocimiento que pueda obtener lo lleve a la práctica y lo lleve a un amor profundo por el Señor Jesucristo. No menospreciando el intelectualismo, ni menospreciando que usted diga, ya, entonces no estudio nada. Tampoco es así, sino buscar un equilibrio en su vida. De tal forma, y así es, cada vez que usted comienza a probar, quiere más, y quiere más, y quiere más, y quiere más, y cada vez va a ir estudiando un poco más, conociendo más al Señor Jesucristo y llevando todo eso a la práctica. De tal forma que en este día deseo que se comprometa con el Señor, de buscarle a Él, de amarle a Él, de que si no lo hizo este año, que pida perdón por no amar al Señor como debería hacerlo. Que yo creo que todos podríamos decir de que pudimos haber hecho mucho más en el 2024.
Y cada año que pasa, todos los años, yo llego a la misma conclusión en el día 31, cuando estamos en toda la víspera de Año Nuevo, de que pude haber hecho más. Pude haber conocido más al Señor Jesucristo. Pude haber invertido más de mi tiempo en conocerlo a Él, en conocer la palabra de Dios, en conocer las Escrituras, lo que Dios ha hecho por nosotros. Mucho tiempo perdido, mucho tiempo invertido en cosas que no importan. Sin embargo, hoy usted se puede comprometer con el Señor Jesucristo. Yo deseo conocer a Dios. Me consagro a Dios en este día para dedicarme a Él por completo. Porque las señoritas que son solteras y desean casarse buscan jóvenes solteros que amen a Dios y que le conozcan. Jóvenes solteros que desean casarse buscan señoritas consagradas al Señor y que le conozcan. Es por ambos lados. Y todo esto nosotros lo logramos si nos consagramos a Dios. Si hoy me comprometo en servir a Dios, en buscarle y amarle. Y en segundo lugar, en amar a mi iglesia. Dios me puso aquí, de aquí nadie me saca. No va a haber ningún viento que me saque. Vientos vienen todo el santo año. De tal forma que intentan arrancar a aquellos que están siempre encima del muro. En este nuevo año que comienza, afirme su corazón para decir: Dios, yo le amo, le sirvo, lo conozco, he amado su palabra. Dios me inserta en una iglesia local. Juan le está escribiendo a una iglesia local, le escribió a una iglesia local, porque así los cristianos se han reunido durante toda la historia en diferentes iglesias locales. Usted comprométase en este año en servir en su iglesia local, en colocar todos sus dones a disposición del Señor en la iglesia. El lugar donde el conocimiento de Dios se vislumbra, donde mi carácter es formado, en primer lugar en nuestra casa, pero es acá, en la iglesia local. Y usted debe consagrarse al Señor para decir que como Juan tenía este amor tan profundo por los hermanos y deseaba estar con ellos, yo también en este año. Yo deseo avanzar promoviendo la unidad entre el pueblo de Dios, entre la iglesia, en mi iglesia local, comenzando de aquí para afuera. Porque es aquí donde Dios ha prometido derramar la bendición, donde Dios ha prometido derramar la vida eterna, es en esta iglesia. Esta iglesia, bueno, eso ya para concluir el sermón. Esta iglesia bautista reformada en Concepción, desde que se formó, nosotros éramos muy pocos al principio. Sin embargo, Dios siempre ha bendecido cada vez que se predica la verdad. Y se predica la palabra de Dios en cualquier lugar, Dios siempre envía a hijos suyos que tienen hambre de conocer a Dios, hambre de escuchar la verdad, y la iglesia así ha crecido. Entonces, es mi deseo que sigamos así, cada día conociendo más a Dios de más cerca, cada día muriendo para nosotros mismos, viviendo para Dios, amando a Dios, la iglesia, para que así podamos crecer y ser una iglesia sólida, robusta, que pasen los años y cada día estoy como un roble, firme en la verdad de Dios. No como un tamo que de repente se lo lleva el viento, ¿verdad? De repente se quiebra y listo, me hablaron mal de mí, que todo es... Mire, deje todo eso de fuera de su vida. Que eso no acabe con su comunión con los santos, ni envenene la comunión con los santos que Dios desea para esta iglesia en este día, sino que nosotros podamos obedecer a Cristo en su poderoso mandamiento que acabamos de leer de amarnos los unos a los otros con un amor entrañable, siempre afirmados y afirmando nuestro corazón en la verdad de Dios. Amén. Oremos.